Hola a todos, soy Luis Orbegoso de Incremental, sociedad gestora de fondos de inversión. En el presente video vamos a hablar sobre un tema que ha estado en boca de todos durante las últimas semanas, que es sobre los famosos bonos a 100 años que ha emitido el gobierno del Perú a través del Ministerio de Economía y Finanzas a inversionistas institucionales del mundo. Esto es un tema que en particular deseo aportar para conocimiento de muchos que de repente deseen saber más sobre el tema. Soy sincero, no soy, digamos, un gran dominador de la parte macroeconómica, pero digamos que tengo algunas bases que conozco y que de alguna forma podría ayudarme a explicar justamente si estos bonos a 100 años es conveniente o no y tener unos mejores elementos de juicio para saber cómo esto pues favorece o desfavorece a la economía nacional. Muy bien, primero tenemos que comenzar por entender qué es un bono. Un bono, en resumidas cuentas, es un término financiero que ya está muy arraigado en la cultura bursátil del mundo, pero el bono no es más y nada menos que una deuda. Es un papel que emite un gobierno, puede emitir una empresa, puede emitir incluso municipios, gobiernos locales, con el fin de justamente obtener dinero para financiar diversas cosas. Pero estos bonos, que son igual a una deuda, está conformado por tres factores. Uno que es el principal, que es el monto de dinero que recibe quien emite el bono. El cupón, que es, digamos, el interés que va a pagar esta persona que recibe el préstamo hacia los acreedores. Y lo hace periódicamente. Hay bonos que son cada 3 meses, semestrales y bonos anuales. En el caso de los bonos peruanos, o también llamados bonos soberanos, son pagados anualmente. Y también el otro factor es el plazo. Y justamente es acá que estos bonos se han emitido a un plazo de 100 años. Hay bonos también a 10 años, 20 años, 30 años. Es una diversas opciones de tiempo. Entonces, acá, por ejemplo, les doy acá un ejemplo. Supongamos de que un bono se emite a 100 soles, es decir, yo estoy emitiendo un bono a 100 soles, es decir, voy a recibir 100 soles y la otra persona va a recibir 5 soles cada año. Es decir, de que el interés que se me está exigiendo a mí por recibir esos 100 soles es 5% al año y durante 10 años, ya para tener este ejemplo. Pero eso es al momento de emitir el bono, es decir, al momento que yo recibo el préstamo. Pero en la economía mundial, una vez que estos bonos ya son, digamos, ejecutados, estos bonos comienzan a fluctuar en el mercado. Es decir, quien prestó la plata ya tiene el papel del bono, en este caso los bonos soberanos peruanos, se lo puede vender a otra persona y recuperar su dinero inmediatamente. Es decir, lo puede vender igual a 100 soles y la otra persona que va a recibir o que está comprando ese bono va a recibir sus 5 soles a final de año. Entonces, al haber esa, digamos, esa oferta y demanda en el mercado, los bonos comienzan a fluctuar. Es decir, si hay una gran demanda por ese bono, es decir, si yo compré ese bono y le di 100 soles al gobierno peruano, entonces yo digo, acá tengo mi papel, mi documento, ¿quién quiere? Y tengo varios compradores, entonces ese monto, ese valor del bono puede subir y ya no costaría 100 soles, puede llegar a costar 150 soles. Pero sin embargo, el cupón, que es 5 soles, que se va a pagar anualmente, se mantiene, pero eso sí, ya esos 5 soles ya no va a representar el 5% de 100 soles. Obviamente 5 soles de 150 soles representa el 3.33%. Entonces acá hay algo importante. Podemos ver la relación inversa entre la tasa de interés que paga un bono versus lo que vale realmente el bono. Acá, por ejemplo, vemos nuevamente de que el bono paga un cupón de 5 soles que representa el 5% del valor nominal o el valor de inicio del bono. Pero una vez que ya comienza a fluctuar en el mercado y hay demanda por ese bono, entonces ya podemos ver de que estos 5 soles ya representan el 3.33%. Es decir,
La tasa de interés baja porque hay demanda, el mercado le está dando valor al bono, pero también puede suceder al revés, que cuando el bono baja, la tasa sube. Esta es una relación inversa. Por eso que cuando algunos que conocemos un poco más de esto vemos que son bonos de altas tasas de interés, por ejemplo los bonos argentinos y ni qué decir los bonos venezolanos, tienen una alta tasa de interés justamente porque están por debajo del valor nominal o del valor al que fue emitido. Que acá entran otros tecnicismos que no voy a entrar a detallar justamente para hacerlo más comprensible y digerible, pero esta proporción es inversa y es importante saberla, porque cuando escuchemos de que un bono comienza a dispararse su tasa de interés es porque el mercado los está vendiendo y por ende está bajando su valor, pero la tasa de interés sube, ya que el cupón que paga anualmente o cada periodo se mantiene. ¿Ok? Esto es importante saberlo. Ahora, estos bonos que han sido emitidos por el gobierno peruano a 100 años han sido emitidos a una tasa del 3.23%. Es decir, los inversionistas han exigido al gobierno peruano solamente una tasa del 3.23%, que es una tasa que es muy parecida a la inflación histórica que ha tenido el Perú en las últimas décadas. ¿Y por qué esta tasa tan baja a un plazo de tiempo tan alto o tan extenso? Justamente por las razones o la fortaleza económica que tiene el Perú. Y acá hay que tener algo bien claro. Más allá del ruido político, de los conflictos de poder entre el legislativo, el ejecutivo y todo eso que a veces vemos por la prensa, tiene, si bien es cierto, tiene una relación o una afectación a la economía, pero no es estructural. Tiene una afectación de corto plazo, pero no sustenta o no mella los cimientos de nuestra economía. Unos cimientos y una estructura que ha venido funcionando bien los últimos 30 años. Para aquellas personas mayores de 40 años podrán recordar justamente cómo fue la economía peruana a inicio de los 90, justamente al finalizar el gobierno del señor Alan García en aquel tiempo. La economía estaba totalmente mal. Se tuvo que aplicar un shock a la economía para poder reactivarla. Había una hiperinflación increíble, tan igual como lo que vive Venezuela en estos días. Entonces, a raíz de esa crisis tan terrible para nosotros como país, se comenzaron a sembrar los cimientos justamente de un sistema económico que con los años y las décadas que han pasado ha sido totalmente sólida y eso es lo que reconoce la comunidad internacional actualmente del Perú y es por la razón por la que ahorita vemos los resultados. Es cierto que hay muchas diferencias, todavía hay una brecha muy alta o muy grande entre las personas con mucho dinero y las personas que tienen muy poco o digamos la de extrema pobreza. Esa brecha justamente es una de las brechas más difíciles de cerrar y no es tan rápido, toma tiempo y más aún en un país democrático donde todos opinan, todos tienen que dar su voz, hacerse escuchar, entonces eso demora, pero digamos que estamos en ese camino. Y es cierto que esta crisis o esta pandemia que ha sucedido este año nos ha golpeado fuertemente, pero valgan verdades, si el Perú no hubiese estado económicamente bien posicionado, hubiese sido mucho peor el golpe a nuestra economía. Y acá yo enumero una de las razones, pero antes de eso, antes de pasar a esta parte de enumerar las razones por la cual nuestra economía es sólida, ahora que estos bonos ya están fluctuando en el mercado, la tasa de interés va a fluctuar. Por eso pongo acá estas flechas. Si bien es cierto, se pidió 3.23%, pero ahora esto va a fluctuar en el tiempo. Y como ya saben, como hablamos hace un momento, si esta tasa de interés sube, es porque la gente está vendiendo los bonos. Pero si esta tasa de interés baja, quiere decir de que hay demanda. Y justamente hay demanda por algo porque lo que lo representa, es decir, el Perú tiene algo bueno que afuera lo ven muy bien. Y acá vamos justamente a explicar esto. Tenemos nosotros un sólido sistema financiero. ¿Y cuál es este sistema financiero que tiene el país y que lo hace sólido? Para los que estamos recién entrando a conocer esto, nuestro sistema financiero está conformado primero por el Ministerio de Economía y Finanzas, quien es la entidad gubernamental que se encarga de presupuestar el dinero que va a necesitar todo el país cada año.
y es el que distribuye también por sectores, es digamos el que administra el dinero nacional. Luego tenemos el Banco Central de Reserva del Perú, que es una entidad totalmente autónoma e independiente del Ministerio de Economía y del Poder Legislativo y Ejecutivo en cuanto a funciones, porque es el único que puede tomar decisiones totalmente libres, sin presiones, para establecer la política monetaria en el país. Es de alguna forma quien controla la inflación, para que ésta no se dispare, pero tampoco sea muy baja y entrar en deflación, porque eso justamente no ayudaría a que haya un sistema productivo eficiente. ¿No? Son detalles económicos que no vale la pena entrar a detallar, pero es, digamos, lo básico que tenemos que conocer. De alguna forma más simple también de conocer la función del Banco Central de Reserva es el único autorizado y encargado de poner más dinero en la economía o también secarla, es decir, retirar efectivo de la economía ante diversas situaciones que puedan existir, que no es el caso ahora. Con esta crisis lo que ha hecho el Banco Central de Reserva es soltar dinero para que nuestra economía no se detenga. ¿Ok? Luego tenemos la Superintendencia de Mercado de Valores, que también es una institución que se encarga de supervisar a los fondos de inversión, a los fondos mutuos, si mal no recuerdo. Y tenemos la Superintendencia de Banques y Seguros, que es justamente la que supervisa a los bancos, a las aseguradoras y a las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, todos estos organismos que vemos acá funcionan muy bien a la fecha, tienen total autonomía, no tienen mayor influencia política, que es lo que justamente ven afuera, porque esto permite de que las cosas caminen bien, de que el dinero que se controla en el país se haga de una mejor manera. Es cierto de que hay casos de corrupción, de que a veces hay autoridades que no manejan bien el dinero, sí, pero no nace de estas entidades. Es cuando estas entidades ya distribuyen el dinero y llega a los niveles de ejecución, que son los gobiernos regionales o los gobiernos locales, donde hay problemas. ¿Ok? Pero digamos quienes organizan y gestionan la distribución del dinero o del presupuesto y controlan justamente la economía, lo están haciendo bien, al menos hasta ahora, a pesar de la crisis. Otra razón que también lo ven muy bien en la comunidad internacional son nuestras reservas internacionales, que no es más que el ahorro que ha tenido el Perú justamente por la balanza comercial positiva que hemos tenido. ¿Qué es la balanza comercial? La balanza comercial es justamente exportaciones menos importaciones. Es decir, lo que yo vendo y dinero que ingresa menos lo que yo compro y dinero que sale. Cuando eso es positivo, es decir, queda dinero en la economía, entonces eso permite de que el país digamos, no tenga carencias de efectivo y pueda tener ahorros. Y esto ha permitido de que nuestras reservas a la fecha estén en un nivel de 74 billones de dólares o 74.000 millones de dólares. Otra razón también para tener un buen prestigio a nivel internacional es nuestro nivel de endeudamiento. Este año el Perú va a tener un PBI, el PBI es el Producto Bruto Interno, va a llegar a los 200.000 millones de dólares, que es más o menos entre un 15 a 17% menos de lo que se logró el 2019. Y bajo esta cantidad de Producto Bruto Interno que se va a generar este año, que no es más que el resultado del trabajo de todo el Perú, de todos nosotros, vamos a estar endeudados ya con esta emisión de bonos en un nivel del 35%. Hay países que tienen una deuda que es incluso mucho mayor que su PBI, que es el caso de Japón. Japón, su deuda externa es 3 veces más que su PBI. Es realmente de locos. Y Japón es un país desarrollado. Entonces, a veces hay que ir más allá de los detalles para saber justamente que el nivel de endeudamiento no es malo. A veces hay personas que escuchan que endeudarse no es malo y se asustan, piensan que endeudarse es totalmente pésimo y realmente no. Nada en la vida es absoluto, todo es relativo. Si tú tienes un buen capital, un buen manejo de tus finanzas, te puedes endeudar siempre y cuando lo haces responsablemente. Ahora, lo ideal es de que esta deuda externa sea menos del 30%, pero ahorita estamos en niveles de 35%, porque el PBI que va a ocurrir o que va a cerrar este 2020 es alrededor de los 200 billones de dólares, pero
el 2021 se prevé, ya superándose esta crisis, de que el PBI regrese a niveles pre-COVID, que fue como el del 2019. Y es decir, ya la deuda externa no va a ser dividir 70 billones sobre 200, sino va a ser dividir 70 billones sobre 230 probablemente. Y este 35% ya no va a ser 35, va a bajar a 30, que es, digamos, un nivel saludable de deuda que puede tener un país. ¿Ok? Entonces pueden surgir preguntas respecto a esto, sobre por qué mejor no se usan las reservas, por qué incurrir en deuda. Y acá va justamente una respuesta relacionada al costo de oportunidad. Porque es mejor prestarse a una tasa barata por año que descapitalizarme y recién recuperar el dinero en el tiempo. Porque de alguna forma yo le estoy pasando el riesgo a quienes compran los bonos. ¿Ok? Porque si yo voy a pagar 3% al año por un dinero, a comparar de mejor agarrar mis reservas y de que año a año yo recupere ese dinero, sabe Dios qué puede suceder en los próximos años y no pueda recuperar mi dinero, que es diferente a pagar un interés cada año. Entonces prefiero endeudarme si la tasa es barata. Y 3.23% es una tasa realmente barata comparándolo, por ejemplo, con la tasa que pagan los prestamistas a Estados Unidos, siendo un país primer mundista y que es prácticamente el dueño del dólar. Luego puede también uno preguntarse, ¿y por qué un endeudamiento tan largo? Porque aquí hay algo importante que resaltar, y esto a veces, eso también se refleja en las finanzas personales. Y ojo, lo que yo hablo acá, si bien es cierto, lo estamos viendo desde un nivel macro, a nivel gobierno, pero las finanzas tienen los mismos principios en cualquier nivel, a nivel gobierno, a nivel empresa, a nivel persona, a nivel familia. Y dando respuesta a esta pregunta, porque más que el tiempo, cuando uno va a tomar una deuda, uno tiene que fijarse en la tasa de interés que me van a exigir. Porque de esa tasa de interés va a reflejar la cuota que yo voy a pagar. Entonces yo necesito o debo primero cuidar mi flujo de caja, mes a mes, semestre a semestre o año a año. Porque más es importante cuidar justamente, no entrar en preocupaciones o en momentos, digamos, estresantes de querer cumplir con una deuda solo por el hecho de pagarla antes. No, porque finalmente yo puedo tener una deuda de 100 años, pero lo que voy a pagar mensualmente o anualmente en este caso es mínimo. Y después cuando mi economía se recupere, la economía del país se recupere, no significa que yo siga pagando esos bonos a 100 años. Los puedo, como se le llama, se hace una redención. Es decir, le vuelvo a comprar los bonos a los prestamistas y con eso les devuelvo su plata y ya no tengo deudas que pagar. Pero eso se hace en un escenario donde ya, digamos, la liquidez es favorable para uno, cuando ya se ha superado una crisis. Entonces no es tanto eso de que vamos a tener una deuda que lo van a pagar nuestros bisnietos. O sea, no es tanto así. Y por último, si es así, prefiero que lo paguen mis bisnietos, pero tengo la seguridad de que quien habla, mis hijos, mis nietos y hasta mis bisnietos, van a estar cómodos mes a mes, año a año, en los gastos que van a tener que hacer. Y acá también hay otro aspecto. ¿Por qué es que se ha incurrido en deuda y se ha llevado el endeudamiento hasta un 35% del PBI de este año? Porque el presupuesto para el próximo año es de aproximadamente 183 mil millones de soles. Es lo que va a exigir cada sector del Estado para poder llevar a cabo sus metas o la ejecución de sus proyectos para el siguiente año. Entonces, para financiar este presupuesto vienen de diferentes fuentes, pero una de ellas, que es la principal, es justamente la recaudación fiscal o la recaudación tributaria. Como vemos acá, la recaudación tributario fiscal hasta el primer semestre de este año ha sido de 46 mil millones de soles. Ha tenido una disminución de casi 17 mil millones respecto a la recaudación del año pasado en un mismo periodo de tiempo. Entonces, esta brecha negativa, justamente por la crisis, por el estancamiento de la economía o la parada que ha tenido la economía como 4 meses, ha originado esto. Entonces, ¿cómo se tiene que financiar? Con deuda, que es lo más rápido que se puede obtener dinero y más aún con las condiciones favorables.
porque la tasa de referencia del dólar que lo establece el Banco Central de Reserva estadounidense llamada Fed, entonces permite de que el dólar esté barato y haya unas mejores condiciones para poder prestarse dinero. Y es lo más rápido. Muchas personas dicen, sí, pero sería mejor que las personas produzcan, de que se cobre a las grandes empresas que deben dinero de los tributos. Es cierto, sería lo ideal, pero eso no se logra de la noche a la mañana. Esas empresas grandes que hasta ahorita le deben al Estado están en juicios y como estamos en un país democrático que defiende los derechos de las personas, entonces ellos tienen que demostrar todavía en una corte o en un juicio de que realmente no le deben y el Estado tiene que hacer lo mismo, decir que sí deben. Entonces eso toma tiempo, pero ya el presupuesto del 2021 está encima. Entonces por eso es que se ha tenido que incurrir en deuda y se ha hecho, como les acabo de explicar en las diapositivas anteriores, de manera responsable desde mi punto de vista, que conozco un poco más sobre estas cosas. Ahora, puede haber gente muy conocedora del tema que lo puede explicar quizás mucho mejor o de repente estoy obviando o equivocándome en algo, bienvenido entonces cualquier tipo de apreciación o corrección, pero de alguna forma a través de este video he querido aportar con este conocimiento para aquellas personas que de repente no conocen o no saben cómo está, cómo se lleva la economía o las finanzas en nuestro país, que es importante saberlo. No hay que estar a ciegas, como ya muchas veces lo digo entre amigos en algunos otros videos, es importante conocer finanzas para saber controlar nuestro dinero, más allá de la actividad que uno haga, más allá de las actividades o trabajos en el que uno esté. Si uno no sabe manejar el dinero, no sabe endeudarse, no sabe o no conoce lo que es las tasas de interés o lo que va a pagar año a año y prefiere pagar una deuda rápido, así tenga que pagar excesivas cuotas mes a mes, que a veces es lo que quieren los bancos, a veces no es lo mejor. Siempre, y eso es un consejo personal que también lo aplico en mis finanzas, siempre cuando tengan que incurrir en una deuda, ya porque lo deben hacer, siempre traten de patearlo lo más lejos posible y fíjense en la cuota mensual que van a pagar. Que esa cuota sea realmente lo mínimo posible, que no afecte sus ingresos o que al menos sus ingresos todavía se mantengan en azul y puedan estar cómodos. ¿Ok? Y eso se logra justamente calculando el tiempo que van a pagar y la tasa de interés que les están pidiendo. Ok amigos, espero de que esto haya contribuido a mejorar nuestra cultura financiera. Los espero en un próximo video. Muchas gracias.